Ok, listo. Entonces, vamos a ver otro tema de PSP. Ya son temas mucho más chiquitos que ya no nos quitan tanto tiempo y el objetivo pues es justamente que pues al final ustedes tengan como un panorama muy general de todas las técnicas que se siguen cuando estamos construyendo un proyecto de software, ¿no? A lo mejor y no estamos profundizando mucho en varios aspectos, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado de compromisos, hemos hablado de tiempos, hemos hablado de proyectos, pero no nos hemos aventado realmente a ver un proyecto, ¿no? Entonces, ¿por qué lo estamos viendo como muy, muy general? Pues porque justo van a llevar materias donde van a empezar a profundizar en todos estos temas con mucho más detalle, ¿no? Entonces la idea es que nada más sepan de su existencia, a lo mejor y veamos algún ejemplo concreto, pero no profundizar mucho, ¿no? Por eso parece que vamos viendo muy poquito y que no lo hemos aplicado, pero es justamente por eso, ¿no? O sea, no vamos a profundizar en muchos temas, ¿no? De hecho, como les dije, para esta parte del curso, ahorita más que enfocarnos en PSP, nos estamos enfocando ya en la parte de programación, que justamente ya lo notaron en su práctica y en lo que hemos estado checando en los laboratorios, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver hoy la siguiente parte de PSP, que es justamente lo que se conoce como gestión de programaciones. Y aquí no me estoy refiriendo a programaciones en términos de los programas que yo estoy escribiendo en un lenguaje, sino a la programación de actividades que tengo que seguir durante el proyecto que estoy haciendo, ¿no? Entonces, un poquito para ponernos en contexto, recordando todo lo que hemos visto, pues ya sabemos calcular tiempos, ya sabemos cómo se comporta nuestro tiempo básicamente, porque lo hemos ido estando registrando, ya sabemos que es un plan de proyecto, ya sabemos que es un compromiso, entonces vamos a suponer que yo ya me puse de acuerdo con el cliente, ya le di un plan del proyecto, ya le di un plan de tiempos también, y entonces ya inició el proyecto, ¿no? Ya sabemos cuánto nos van a pagar, quién va a hacer qué cosa, al final, cómo vamos a saber que ya está terminado el producto, pero ahora, ¿qué vamos a hacer para organizarnos durante el proyecto, ¿no? Porque yo tengo un plan y yo sé que tengo que hacer una determinada actividad de tal a tal fecha, pero ¿cómo voy a distribuir el tiempo, ¿no? Necesito algún apoyo visual o alguna herramienta que me ayude a saber si voy en tiempo, si me voy atrasando, si tengo que hacer alguna revisión, entre otras cosas, ¿no? Porque a lo mejor en el plan del proyecto yo únicamente dije, pues voy a hacer un programa, ¿no? Ok, ¿qué necesitas para hacer ese programa? ¿Cuántos módulos va a tener? ¿Quién va a hacer qué módulo? ¿No? ¿En qué fecha o en qué fecha vamos a hacer los módulos? ¿En qué orden también es importante, ¿no? Porque a lo mejor, por ejemplo, ahora que estuvimos haciendo la práctica uno, ustedes no podían hacer, por ejemplo, el módulo voy a decir un ejemplo que a lo mejor no aplica, pero no podían hacer el módulo de sumar matrices si no tenían primero el módulo de imprimir la matriz para que pudieran comprobar los resultados, ¿no? Entonces, en un plan de actividades, yo tendría que poner primero el módulo de imprimir matriz, ¿no? Hacerlo ya que esté terminado, ahora sí, empezar con el desarrollo del módulo de suma matrices, ¿no? Entonces, este orden de actividades o de subactividades es muy importante para que vayamos en tiempo, vayamos teniendo revisiones parciales y que no vayamos haciendo todo de golpe y que a la mera hora, como no lo seccioné o no lo fui monitoreando, pues a la mera hora pues se me viene el tiempo encima y pues no terminamos bajo el compromiso con el que quedamos con el cliente, ¿sale? Entonces, gestionar las programaciones en términos del tiempo pues es bastante importante, ¿no? Entonces, para ponernos un poquito en contexto, vamos a dar una definición de lo que es una programación. Recuerden, no estoy hablando de programas de computadora ahorita, sino que estoy hablando de programación de tiempos en el proyecto, ¿no? Entonces, hablando en términos de planificación de proyectos, vamos a decir que una programación es básicamente la lista de actividades, ¿no? Es decir, qué cosas voy a tener que ir haciendo durante el proyecto, qué cosas tengo que entregar. Por ejemplo, si voy a hacer un programa, pues necesito entregar el código ejecutable al área de pruebas. ¿Y qué tiene que entregar el área de pruebas? Pues a lo mejor un reporte de qué cosas fallaron, qué cosas funcionaron, ¿no? Que se tiene que
que arreglar, o si estoy hablando de una documentación, pues tengo que entregar un documento y el área correspondiente tendrá que entregar también una revisión, ¿no? Así como las fases de un proyecto, es decir, cuándo inicio, cuándo voy a tener un punto de revisión que tienen un nombre específico, ahorita lo vamos a checar, y cuándo lo voy a terminar, ¿no? Entonces, en la planificación de proyectos siempre vamos a hablar de programaciones como un conjunto de todas estas cosas. Voy a tener un listado de cosas que tengo que hacer y tengo que dar también retroalimentación sobre esas cosas, ¿no? En cuestión de entregas y de las fases que voy a requerir para completar esa actividad, ¿sale? Y al mismo tiempo incluye un cronograma con las fechas de inicio y finalización planeadas, ¿no? Para que yo sepa si voy en tiempo, si ya me atrasé, si voy adelantado, entre otras cosas, ¿no? Y entonces a la programación también se le conoce como plan del proyecto. Sin embargo, hay métodos donde lo separan, donde a veces le dicen plan del proyecto como una misma cosa, pero hay metodologías donde lo tratan como cosas separadas. PSP es una de las metodologías que hace este tipo de cosas de llamarle programación a una cosa y plan de proyecto a otra, ¿no? La próxima semana vamos a ver a lo que le llama plan de proyecto PSP, pero les digo, hay algunos métodos de ingeniería de software donde se llaman exactamente igual. Entonces, lo que vamos a hacer básicamente es aprender a utilizar los puntos de control, que son estos puntos donde les digo que nos vamos a posicionar en el proyecto y vamos a decir qué llevo, ¿no? ¿Qué hay que revisar? Normalmente en otros métodos también a estos puntos de control se les llama iteraciones, ¿no? Entonces, vamos a realizar una iteración del proyecto que puede ser, pues vamos a hacer los módulos 1, 2 y 3, y cuando terminemos vamos a hacer una revisión, vamos a ver que todo esté bien, y ya que estemos seguros de que esos planes, esos puntos, ¿cómo les llama? Estos módulos del proyecto estén bien hechos, pues ahora sí, vamos a continuar con los siguientes puntos, ¿no? Entonces, justamente los puntos de control nos van a ayudar a controlar el progreso real, ¿no? Es decir, cómo hemos ido avanzando en el proyecto frente al progreso programado, es decir, ir viendo cómo voy con respecto al plan, ¿sale? Entonces, una programación, como dijimos, va a ser una lista, y algo que es importante de esa lista es que es ordenada, ¿sale? Siempre la tengo que tener ordenada, porque si yo pongo mis actividades ahí revueltas sin un orden particular, pues no voy a saber qué tengo que hacer primero, no voy a saber qué otra actividad depende de otra, y a lo mejor yo empiezo una actividad que en un principio no era importante en este punto del proyecto, y entonces empiezo a tener ahí un caos en mis actividades. Entonces necesito darle un orden a estas actividades, y el orden lo vamos a hacer justamente por tiempos, ¿no? Si lo primero que se tiene que hacer es diseñar la arquitectura del sistema, pues eso pongo primero. Después, ¿qué se tiene que hacer? Pues empezar a dar un esqueleto a todo el proyecto, crear la arquitectura de backend, la arquitectura para el frontend, la base de datos, ¿no? Y después, pues vamos a darle datos a la base de datos. Y después, pues vamos a empezar a programar este y este módulo, ¿no? Después, pues ya lo vamos a integrar con la vista. Y ya después, pues vamos a integrar todo en una sola cosa para ver que ya funcione. Y ya después vienen pruebas, ¿no? Entonces, esta parte que estoy diciendo de después, es el orden en el que yo tengo que seguir todo el plan del proyecto. Y lo voy a ordenar siempre por tiempos, ¿no? No tanto por prioridades. A lo mejor hay algo que tiene la máxima prioridad, pero si depende de otra cosa que se debió acabar antes, pues no tiene sentido que lo pongamos antes, ¿sale? Entonces, en la página del curso les puse un formato de cómo se pueden ir guiando estas programaciones. Sin embargo, no es único, ¿no? Va a depender del método que estén usando, de la empresa, o incluso de su jefe, o incluso de ustedes mismos. Si encuentran otro apoyo visual que les ayude a ver, pues, de qué manera pueden ordenar su planificación o su programación, pues es válido también, ¿no? Pero no es exclusiva. Nosotros vamos a trabajar ahorita lo que se conoce como diagrama de Gantt. Es un diagrama muy sencillito, ¿no? Ahorita lo voy a abrir. Y pues tiene distintos elementos que nos van a apoyar en ir ordenando las actividades que vayamos haciendo, ¿vale? Entonces déjenme, lo abro, está en la página del curso, de todos modos, por si alguien lo quiere. Y aquí normalmente les doy una plantilla y al mismo tiempo les doy
más bien y por separado les doy un ejemplo, pero aquí lo puse todo en un solo archivo porque no vale la pena que lo tenga. O sea, si les pongo solo la plantilla, no se va a entender qué es lo que queremos. Si esta plantilla es un poquito diferente, la hice en Excel para que pues la puedan ir completando directamente, ¿no? Si le quieren poner en su cuaderno, pues nada más la copian y la pegan ahí en su documento. Déjenme hacerlo un poco más grande para ir explicando los elementos de esto. No, un poco más, ya exageré. Creo que, bueno, un poco más. Listo. Entonces, nuestra tabla, como les dije, se va a conformar de actividades. Sin embargo, esas actividades a veces manejarlas solo por el nombre de lo que vamos a hacer puede ser confuso porque a lo mejor yo tengo que codificar más de un módulo. Entonces, si solo le pongo codificar a mi actividad, pues no sé si me estoy refiriendo a un módulo u a otro. Y también como poner demasiada información en el nombre de la actividad, pues a veces puede ser tedioso porque vamos a tener un nombre súper largo y estarlo poniendo en documentos y demás, pues puede ser algo bastante, pues no tardado, pero que es tedioso, ¿no? O sea, no ayuda mucho a agilizar las tareas que tenemos que hacer. Entonces, algo que siempre se recomienda es darle un identificador a la actividad que estamos haciendo. De esta forma, entre todos los miembros del proyecto o de la empresa, pues sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Así de, oye, tengo dudas con la actividad 4, ¿no? Ahí estoy atorado, ¿no? Entonces, ¿cuál es la actividad 4? Pues diseño. Entonces uno va dándole identificadores a las actividades para que sea mucho más fácil referirnos a ella, ir levantando hay una parte del área de pruebas que levantan los llamados issues, que son problemas en el código. Entonces en el área de pruebas te dice, no, pues mira, tú estás haciendo este módulo pues, requiere que hagas esto y esto, y me está dando estos resultados, ¿no? Entonces te voy a levantar un issue porque el módulo que estás haciendo tiene este y este error, ¿no? Entonces corrígelos. Y todo lo hace en términos del identificador de la actividad, pero nuevamente depende también de la empresa cómo maneje sus actividades, ¿no? Entonces en esta columna vamos a poner un identificador, puede ser un número o puede ser una clave también, así de proyecto 001, cliente 002, módulo 3, por decir algo, ¿no? Entonces, depende mucho de la empresa. Por el otro lado, vamos a tener el nombre de la actividad que vamos a hacer. Por ejemplo, primero tengo que hacer el análisis de requerimientos o requisitos del sistema, tengo que estimar y planificar el tiempo, dar una propuesta de esta planificación, comenzar con el diseño del programa, hacer la codificación, hacer una serie de pruebas, ya que estoy seguro que el sistema funcione, pues ahora sí hay que hacer un plan de instalación y finalmente instalar el proyecto terminado, ¿no? Entonces aquí, digo, puse unas actividades que son muy comunes, son un poquito genéricas, pero habría que desglosarlas un poquito más, ¿no? Análisis de requerimientos del módulo completo, del módulo principal, análisis de requerimientos de X o Y módulos, ¿no? Entonces aquí el área de análisis de requerimientos lo que va a hacer es determinar bien cuáles son los componentes del sistema y ahí tenemos lo que se conoce como casos de uso. Entonces ya que yo reconozco los casos de uso, que son casi los módulos que voy a estar implementando, pues entonces voy a hacer cada una de estas tareas para cada uno de sus casos de uso, ¿no? Pero ya irán viendo esto en otro curso, ¿no? Pero dense cuenta que para cada una de las actividades que tenemos estamos definiendo una fecha de inicio y una fecha de fin. Entonces, estas fechas a veces son un poquito, o sea, sí nos dicen cuándo empiezo y cuándo termino, pero visualmente no me ayudan como a ver realmente cuánto tiempo tengo que invertirles, ¿no? Yo sé que ahí pues son 7 días en este caso, pero pues no, visualmente yo necesito un apoyo que me ayude a ver qué cosa me va a llevar más tiempo, en qué punto estoy, cuántos días me quedan y demás, ¿no? A veces solo ver la fecha no es suficiente para que podamos hacer este tipo
de análisis, ¿no? Entonces, pero ahorita vamos a ver qué significa lo que está aquí, pero por cada tarea vamos a poner una fecha de inicio y una fecha de fin, ¿sale? Estas fechas, ¿dónde las calculo? ¿Cómo sé qué tiempo va a ser? Pues en el plan del proyecto, ¿no? Que es justo lo que ya estuvimos haciendo en sesiones pasadas, ¿no? Yo ya sé que en estimar y planificar me tardo 10 días, pues entonces le pongo el tiempo promedio que me tardo, que puede ser 10, puede ser más, puede ser menos, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, después, ya que tengo estas fechas de inicio y fin, pues puedo hacer un seccionado, dependiendo de mis necesidades, por semana, por mes, por año incluso, ¿no? Y dependiendo de qué granularidad le voy a dar a mi proyecto, así de, pues si va a ser por mes, pues después puedo ir haciendo como, ir checando los avances por semana. Si va a ser por año, pues puedo ir checando los avances por mes, por decir algo, ¿no? Entonces, esta parte que tenemos a partir de la fila, perdón, de la columna F, nos va a indicar cómo voy a separar el proyecto. Entonces, por ejemplo, si mi primera fecha es en noviembre y mi última es en enero, pues lo que me conviene es que mi diagrama esté seccionado de noviembre a enero, en este caso. Pero aquí podría ser, les digo, semanas, días, años, ¿no? Incluso horas, ¿no? Pero eso es un poquito más específico. Podríamos hacer un diagrama por día también, ¿no? Entonces aquí en este caso escogimos el formato por mes y aquí abajo, si estoy trabajando por mes, pues necesito también tener semanas. En este caso estamos considerando meses de 3 semanas para que una semana la destinemos a como un colchoncito de trabajo, ¿no? A veces siempre pasa que necesitamos más tiempo y no lo vemos, entonces hay empresas que destinan yo digo colchoncitos porque así les decimos normalmente, pero estamos estimando o guardando, reservando tiempo para que si algo sale mal, tengamos todavía un plan de trabajo o un plan de mitigación a futuro, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, vemos que la primera actividad de requisitos empieza el 5 de noviembre. Entonces, pinto aquí una línea, puede ser una línea, puede ser un cuadro. Ya hay herramientas que hacen esto automáticamente. No lo vamos a ver aquí porque, les digo, solo estoy dando una introducción. Ya después, en un curso más enfocado a esta tarea, pues les enseñarán a generar estos diagramas o incluso a ver alternativas, ¿no? Pero ahorita lo estamos haciendo en Excel nada más para que vean cómo se hace, ¿no? Entonces aquí estoy pintando la fecha como 5 de noviembre y vemos que termina el 12, entonces el proyecto va a durar toda esta parte, ¿vale? Estos dos son las dos fechas que voy a estar, van a estar involucradas en mi proyecto y después si vemos la actividad de estimar y planificar empieza justamente el día que termina la anterior, entonces aquí me genera otro cuadrito de este color. Vemos después que termina el 19 y ya tengo otro rango de tiempo. Y así me voy con cada una de las actividades viendo dónde inician y dónde terminan. Si no inician y terminan juntas, pues tengo que pintar también las celdas que estén en medio de este color. Por ejemplo, aquí la codificación va del 10 de diciembre a el 7 de enero. Por lo tanto, tengo que pintar que inicia el 10 de diciembre e ir pintando todas las fechas hasta que llegue a la final, que en este caso es la del 7 de enero, ¿no? Y así me voy sucesivamente con todos los proyectos, incluso podría tener una única franja, ¿no? Una única columna pintada. En este caso, pues la instalación la puedo hacer en un día, también el plan de instalación lo puedo planear en un día, pues es esto de, pues ¿qué necesito? Pues estas herramientas, pues va, instalar, ¿no? Entonces, son actividades que toman menos tiempo, a diferencia, por ejemplo, de la codificación, que requirió muchas más semanas invertidas en el proyecto, ¿vale? Entonces, en general, así se ven los diagramas de Gantt, y como les dije, nos ayudan a ver en qué parte estoy posicionado. Hay herramientas que ya, por ejemplo, aquí me van pintando una línea negra, para que vaya, o de otro color, pero es una línea vertical, donde se va recorriendo dependiendo de la fecha actual y así vamos viendo en qué parte del proyecto deberíamos ir avanzando. Esto en general lo administra el líder de proyecto para ir viendo que pues, el proyecto vaya avanzando conforme al plan, ¿no? El líder de proyecto también en un principio debería ser quien hace el plan o el que va administrando las fechas que se le proporcionaron y entonces es el que va y te presiona y de, oye, ¿cómo vas? ¿Qué te falta? ¿En qué te puedo ayudar? ¿No? Y en el sentido de no hacerte el trabajo, pero si necesitas alguna información, pues te ayudan
a irlo checando, ¿no? Entonces, en general así se maneja la programación de actividades, ¿sale? Entonces, ¿alguna duda con cómo está el diagrama de Gantt, con qué es una programación? ¿Todo bien? ¿No he causado traumas o conflictos? No, todo bien, profe. Va, perfecto. Todo bien. ¿Alguien más? Sí, todo bien. Va, muy bien. Entonces vamos a volver a la presentación. Va, perfecto. Entonces, pues bueno, aquí está nuevamente la descripción de cómo se construye el diagrama de Gantt. Como les dije, en la parte superior hay que colocar las fechas, ¿no? Ahorita nosotros colocamos fechas, pero aparte indicamos como el grado de detalle, ¿no? Que en este caso fueron los meses, ¿no? Entonces lo podemos dividir, como dije, tanto en días, como semanas, como meses o incluso años, y en un caso muy, muy extremo, en el que la empresa requiera estar controlando mucho más los proyectos porque son urgentes, a veces tenemos también planificaciones por horas, ¿no? Así de ya caímos en crisis porque no vamos a acabar, entonces vamos a hacer uno por horas y vamos viendo cómo van avanzando. Y esos son los peores, ¿no? Porque están presionando todo el día y son los llamados bomberazos, ¿no? Pero bueno. Y luego tenemos en la columna que está más a la izquierda el ID, que ya les comenté, que se puede construir de distintas formas. Tenemos el nombre de la tarea. Ah, y algo que es importante que me faltó decirles es que noten que estas líneas que estamos poniendo aquí van en orden, ¿no? O sea, yo no puse, por ejemplo, los requisitos por acá abajo, porque me cuesta ir siguiendo pues la sucesión de eventos que estuve pintando. Estos colores pues tienen que ir aumentando de manera gradual. Si de repente me regreso, pues como que eso no tiene mucho sentido. A veces también lo que pasa es que vamos teniendo estos diagramas por integrante del proyecto, ¿no? Entonces puede que este sea el diagrama de un integrante y yo acá abajo tengo otro integrante que está haciendo las mismas actividades y entonces tenemos dos tareas paralelas haciéndose al mismo tiempo, pero por distintas personas. O dependiendo de luego falta personal, entonces una misma persona está haciendo las dos tareas, ¿no? Esos son ya diagramas de Gantt un poquito más sofisticados. Déjenme ver si tengo por aquí alguno. Para que vean que se puede tener más de una tarea. A ver, aquí ya encontré uno en internet. Déjenme ver la imagen. Vean, por ejemplo, ¿qué hice? Por ejemplo, aquí tengo este diagrama de Gantt que se hace en una herramienta un poquito más sofisticada para ayudarnos a esto. Y vemos que justamente aquí tenemos el desglose por meses también. No nos están poniendo explícitamente las actividades, pero aquí tenemos esta línea que les decía, mira, aquí debo de ir y también podría tener actividades paralelas que empiecen un poquito antes si es que una persona diferente se va a encargar o si no consume tanto tiempo y puede ir haciendo varias a la vez. Incluso aquí, si se dan cuenta, podemos tener hasta 5 tareas paralelas, pero que pueden estar haciendo distintas personas del equipo y esto nos ayuda a ir viendo cómo vamos. También aquí algo que luego suele hacerse es pintar los puntos de control directamente en el diagrama. Entonces, cuando yo, si soy el líder de proyecto, veo, mira, aquí tengo que ir a ver cómo van todos, ¿no? Entonces, aquí todos debieron hacer un entregable. Vamos a ver cómo lo hicimos, vamos a ver si se cumplió el objetivo y en caso de que no se haya cumplido, en un principio no deberíamos de mover el plan, pero hay lugares donde sí se hace, ¿no? Así que vamos a ajustarlo para que vayamos en tiempo, pero eso es como hacerse tonto a veces, ¿no? Pero bueno. ¿Qué más? Bueno, esto ya lo checamos. Justamente en el cuerpo del diagrama se muestran las fechas previstas de comienzo y fin para cada tarea. En la parte inferior izquierda, cierto, aquí creo que me faltó ponerlo, pero bueno, esos son datos que le hemos puesto a todos los documentos que tenemos. Aquí normalmente hay que poner quién elaboró el diagrama, ¿no? Por ejemplo, estudiante Y, ¿no? La fecha. Por ejemplo, hoy estamos a 27 de septiembre del 2021, ¿no? Y entonces así hay también el proyecto, ¿no? Porque puedo tener más de una planificación. Entonces, proyecto, no sé, proyecto Z.
¿sale? Entonces, estos datos también son importantes para que sepamos quién elaboró y si algo no nos cuadra, pues le podemos preguntar a esa persona para que sepamos cuál era la visión que tenía esa persona con este plan, ¿no? Así de, oye, pues le diste un día al diseño y eso se me hace muy exagerado. Entonces, te vengo a preguntar por qué, si no vamos a hacer el diseño completo o cuál fue la decisión para tomar este plan. Y, no, es que nada más vamos a hacer esto y esto, ¿no? Entonces, siempre es importante saber quién elaboró el material para que lo podamos consultar. Y también es importante que sepamos de qué proyecto es, porque si yo no sé de qué proyecto viene, pues planificación de qué, diseño de qué, ¿no? Entonces, normalmente les digo, en las empresas no estamos en un proyecto a la vez, sino en varios, ¿no? No siempre estamos en todos, pero puede que estemos en más de un proyecto. ¿Ah? Muy bien. Entonces, listo. Entonces ahora estuve hablando ahorita muy brevemente de lo que son los puntos de control. Entonces los puntos de control me van a ayudar justamente a pues saber si voy en tiempo, saber si estoy cumpliendo con los objetivos de cada actividad y por eso es importante que yo los tenga bien definidos. Entonces como platicamos en la parte de planificación, cuando yo estoy planificando, es importante que aprendamos a dividir el trabajo, ¿no? Si yo no aprendo a dividir el trabajo, me voy a meter en problemas a la larga, ¿no? Yo solito me voy a meter el pie, ¿no? Entonces necesito que si voy a hacer una tarea, determine en qué otras subtareas lo podemos dividir. Hace poquito, cuando estuvimos repasando modularización, les dije, mira, tenemos el principio o esta regla de computación que aplicamos en todo, que es el dividir y vencerás. Y entonces yo necesito que si tengo un problema muy grande, lo tengo que dividir en subtareas. Entonces, en varias partes o en varios temas que hemos estado viendo ahorita, les he dicho, dividan el problema, dividan el trabajo, no lo vean como un gran trabajo, sino que determinen qué es lo importante. Por ejemplo, ahorita que están en sus prácticas, siempre les recomiendo y les voy a recordar eternamente mientras estamos aquí en el curso, dividan sus tareas, no lleguen y empiezan a programar nada más porque sí. Si no tienen una visión general de lo que tienen que programar, pues no les va a salir. Entonces siempre hay que separar en el análisis del problema, el diseño de la solución y ya después llevar al desarrollo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las actividades involucradas en una actividad de programación? Analizar, diseñar, desarrollar, por decir algo, ¿no? Entonces, si a mí me piden estimar tiempos para un proyecto, ¿cuánto tiempo me voy a tardar en el análisis? ¿Cuánto tiempo me voy a tardar en el diseño? ¿Y cuánto tiempo me voy a tardar en el desarrollo? Y a su vez, cada una de esas tareas se pueden subdividir, por ejemplo, en el análisis, en detectar las entradas, detectar las salidas, detectar el proceso, qué fórmulas necesito. En el diseño, pues hacer un pseudocódigo, hacer un diagrama de flujo, ¿no? Y en el desarrollo, pues codificar. ¿Qué necesito para codificar? Pues son 5 módulos, ok, entonces cada uno de los módulos es una tarea, ¿no? Y a lo mejor después una fase de pruebas, hacer una prueba de escritorio o pruebas ya un poquito más sofisticadas, como pruebas unitarias, por decir algo, ¿no? Entonces, aunque la tarea principal era programar o escribir un programa, pues la actividad realmente se está dividiendo en varias partes. Y todas esas partes que yo estoy detectando se pueden estimar cuánto le voy a dedicar a cada una y se pueden planificar, ¿no? De tal fecha a tal fecha voy a hacer tal módulo, de tal fecha a tal fecha voy a hacer los diagramas de flujo de tal cosa, etcétera, ¿no? Entonces, cada uno de estas partes que yo estoy detectando las puedo tratar como un elemento de la programación. ¿A qué me refiero con eso? Pues que pueden ser parte de cada uno de estos renglones. Cada una de esas separaciones que yo hice las puedo colocar aquí y eso me va a ayudar a tener una programación mucho más específica, ¿no? Entonces, justamente en el punto de control, o lo que me va a ayudar a tener en esta tablita es saber cuándo se completa cada parte, ¿no? Y entonces, si yo ya sé cuándo se completó cada parte, entonces podemos ir midiendo niveles de progreso, ¿no? Hay empresas que también lo que van diciendo es, llevamos un 10% del proyecto cuando se terminan determinadas tareas, ¿no? Así de el análisis lleva un 10% del proyecto, ya todo el mundo acabó el análisis, entonces el proyecto va al 10%. ¿Cuándo vamos a tener el siguiente, digamos, 30%?
pues cuando se acabe el diseño, pero el diseño involucra varias partes, entonces cuando estén todas completas, decimos que ya se acabó el 30%. Entonces, en esos puntos donde yo voy verificando qué cosas de la planificación ya se acabaron, es a lo que le llamamos puntos de control, o en otras referencias a veces les llaman hitos, ¿no? Entonces si les llaman puntos de control o hitos, estamos hablando exactamente de lo mismo. También les digo que a veces les llaman iteraciones, ¿no? Entonces, son cosas que dependiendo de la metodología se pueden ver como un poquito diferentes, pero en general lo que nos ayudan es a ir viendo el nivel de progreso que llevamos y a ir actualizando nuestros distintos reportes, ¿no? Y ver qué podemos mejorar para la siguiente iteración, el siguiente punto de control, ¿no? Entonces, básicamente los hitos los podemos identificar objetivamente en un proyecto, ¿no? Yo necesito determinar estos hitos para poder ir viendo en qué puntos voy a hacer revisiones, en qué puntos voy a ir a hacer presión a los miembros del equipo, en qué puntos tengo que presentar un avance ante mi jefe, ¿no? Entonces, los ejemplos más comunes de hitos o de puntos de control son justamente la terminación de una actividad. Casi siempre los medimos de esa forma. Cuando acabes esto, es un punto de control, ¿no? Casi es muy raro que haya un punto de control a la mitad. A veces cuando el proyecto es un poco complejo, pues sí se van haciendo puntos de control a la mitad para que veamos que todos vayamos entendiendo. Por ejemplo, cuando se trabaja, bueno, al menos a mí me tocó trabajar con datos como bancarios o que manipulan cuentas, pues sí es algo que se tiene que ir haciendo con mucho cuidado, ¿no? Entonces, se hacen puntos de control a veces a la mitad, así de, ok, ya llevas la mitad de esta tarea, pero queremos ver si la vas haciendo bien, ¿no? Entonces, se hacen pequeñas reuniones. A veces también es medio feo abusar de las revisiones, porque a veces son tantas revisiones que estás más enfocado en acabar para una revisión que ir avanzando en el plan propiamente, ¿no? Y a veces, pues eso causa estrés y terminamos ahí haciendo cosas mal hechas, ¿no? Entonces, también hay que tener cuidado con eso, ¿no? Y luego, cuando un plan tenga varios hitos o puntos de control, pues cada uno va a tener una fecha de terminación planificada, es decir, no se deben de, así de, hoy desperté con ganas de tener un punto de control con mis empleados, ¿no? Entonces, vamos todos a tener un punto de control, pero si no están planificados, pues yo no sé qué voy a revisar, yo no sé qué tuve que terminar, y los miembros del equipo, pues no van a saber ni qué está pasando, ¿no? Entonces, también hay que tener cuidado con eso. ¿Qué más? Bueno, y bueno, si están planificados, pues entonces en la reunión, o cuál es el objetivo de tener estos puntos de control, pues ver si estamos dentro de lo programado, o estamos retrasados, o incluso si vamos a ver a buen tiempo, ¿no? Pero algo que es importante de estos puntos de control es que tengan que ser claros y no ambiguos, es decir, yo no puedo definir un punto de control ambiguo porque si no nadie va a saber qué tiene que entregar en ese punto de control. Entonces, en general, los puntos de control deben de ser una acción específica de lo que tenemos que hacer en ese punto o lo que no tenemos que hacer. ¿Sale? Vamos a ver ejemplos, ¿no? Por ejemplo, sería un punto de control donde he terminado y entregado un trabajo semestral, ¿no? El enunciado propiamente me dice, tuviste que haber terminado ese trabajo y lo tuviste que haber entregado. Por lo tanto, aquí tenemos un punto de control. ¿Quién va a ser el encargado de este punto de control? Pues el profesor, ¿no? Es cuando les decimos, la fecha de entrega es en tal día y en tal hora, y entonces después de esa fecha, ya, ni modo, ¿no? Entonces, si tú sabes que ya terminaste esa tarea y ya entregaste esa tarea bajo las fechas que te estableció el profesor, esto es un punto de control. Otro ejemplo, hemos elaborado y documentando el plan para escribir un programa utilizando un formato normalizado de planificación, cosas que hemos estado haciendo, o por ejemplo ahora que están haciendo sus prácticas, cuando acaban el diseño y ya van a empezar a programar, entonces es otro punto de control, ¿vale? Otro ejemplo es que hemos revisado el plan de desarrollo con el profesor y han hecho modificaciones sugeridas, sobre todo ahora que tenemos los cuestionarios. Eso es otro ejemplo de punto de control. Otro ejemplo, hemos completado y documentando el diseño de un programa que pues aplica justamente el ejemplo que les decía hace ratito. Hemos implementado y completado y corregido un programa hasta que compila sin errores, porque a lo mejor
me dicen terminar el programa. Pero si yo nada más digo terminar el programa, eso no involucra hacerle correcciones, no involucra que compile. Lo terminé, tú me pediste que lo terminara, pero tiene que cumplir ciertas características. Si yo solo digo terminé el programa, eso no es un punto de control claro, ¿no? Acuérdense que tiene que ser lo menos ambiguo posible. Entonces, si yo doy el punto de control explicando, es que el programa tiene que haber sido implementado, lo tengo que compilar y en caso de que tenga errores, pues lo tenemos que corregir hasta que justamente ya deje de compilar sin errores o visto de otra forma, hasta que pase X o Y pruebas, ¿no? Entonces, nunca hay que dar puntos de control ambiguos porque si no, nadie va a saber bien qué hacer. O vamos a llegar con cosas que no son lo que esperaban las personas que nos están estableciendo el punto de control, ¿no? Pero bueno, si algo no queda claro, siempre está la opción también de preguntar, ¿no? Nunca se queden callados, siempre, si algo no entienden, pregunten, porque si no preguntan, van a hacer algo que ni siquiera era, se va a atrasar el proyecto, los van a regañar y entonces pues, entramos en problemas a veces ahí en el trabajo, ¿no? Entonces siempre hay que preguntar si algo no queda claro. Ejemplos de puntos de control que no son adecuados o son ambiguos, pues por ejemplo, que me digan el punto de control va a ser cuando hayas hecho el plan para escribir un programa. ¿Cuál es el plan? ¿En qué consiste? ¿Qué características debe tener ese plan? A lo mejor mi plan es solo escribir una oración así de mi plan es acabar el programa mañana. Y ya, eso es muy ambiguo, ¿no? Entonces, ¿qué hago para completar esta descripción del punto de control? Pues mira, necesito que en el plan para escribir el programa me incluyas cuándo va a empezar, cuándo va a terminar, o básicamente que sigas este formato, ¿no? Entonces, ese punto de control es mucho más adecuado. Otro ejemplo, has diseñado un programa. ¿Cómo sé que el diseño que hice pues corresponde con lo que me están pidiendo, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿cómo corregimos este punto de control? Pues mira, es que necesito que el programa que hayas diseñado tenga este y este documento y que me hayas entregado este y este diagrama dentro de esos documentos. Ok, ¿no? Entonces, siempre hay que dar más información. Otro ejemplo de punto de control. Pues mira, el punto de control lo vamos a tener cuando se haya completado el 90% de la codificación. ¿Con respecto a qué? ¿Cómo sé que estoy en el 90? ¿Estoy contando líneas de código? ¿Estoy contando módulos? ¿O cómo sé que completa el 90% de codificación? Porque a lo mejor bajo mis criterios como desarrollador yo ya voy al 90%, pero si estoy viendo el programa global, pues a lo mejor no todos vamos al 90%. Entonces, ¿a qué te refieres con el 90% de la codificación? ¿No? Siempre tenemos que ser claros y no ambiguos. En computación siempre hay que evitar ambigüedades, porque si yo entiendo algo, pues no sale como uno esperaba. De hecho, hay por ahí una imagen que anda rondando en internet, déjenme ver si la tengo por ahí. A ver si perdí el control de esto. Ahí está. No. Déjenme, lo voy a hacer más grande. Entonces, si yo no voy teniendo o no voy siendo claro nunca en computación, pasa lo que nos dice esta imagen, ¿no? Lo que el cliente pidió, ¿no? Pidió este columpio que tiene 3 escaloncitos, ¿no? Entonces, yo no entendí qué me está diciendo el cliente y entonces en vez de amarrar el columpio a esta rama, pues lo amarré de 2 y solo le puse una tablita, ¿no? Eso fue lo que entendimos. Pero, pues ya que entendimos, pues tengo que hacer un diseño, entonces el área de diseño dice, pues mira, pues, la verdad es que tampoco entendí, entonces le corté un pedazo al tronco para que se pueda mover el columpio, y pues así quedó. Y luego, ya que, pues eso se ideó, ese fue el plan que hizo el área creativa, y entonces, ¿cómo quedó el diseño? No, pues, quién sabe cómo quieres que haga eso, entonces termina amarrando el columpio a un árbol, ¿no? Entonces, ok. Pero al cliente le voy a decir, no, pues tu idea, bajo nuestro diseño, vamos a ponerle aquí un silloncito, la vamos a mejorar, y entonces eso, va a quedar bien, ¿no? Y luego no vamos documentando nada, entonces la memoria del trabajo ahí está,
como salió en la imprenta, pues salió básicamente aquí nada más una cuerda. Al cliente se lo facturamos como si lo hubiéramos hecho en una montaña rusa, ¿no? Cuando reclamó el cliente, pues básicamente perdimos el árbol y la verdad es que al final el cliente únicamente necesitaba esto, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de ambigüedades. Si yo no voy poniendo muy claros los objetivos de lo que quiero lograr, si yo no voy haciendo preguntas constantemente de te estoy entendiendo bien, si no voy documentando, si no voy siguiendo las reglas que me establece la metodología que estamos eligiendo como empresa, pues todo va a salir catastróficamente y eso ocurre constantemente, ¿no? Entonces, siempre tengan en cuenta que las ambigüedades son malas en computación, ¿no? Entonces, siempre que algo no quede claro, pregúntenlo y pregúntenlo, no pasa nada, ¿vale? Incluso ahorita que están estudiando, si algo no entienden que tengan que hacer en su práctica, es normal, porque a veces como personas nosotros lo abstraemos muy bien, pero ya que se lo dejamos a los alumnos, pues empiezan a salir dudas, y si a ustedes les da pena preguntar, pues van a salir mal en su práctica, ¿sale? Entonces, siempre, siempre, siempre pregunten cuando no entiendan algo. Muy bien, entonces esos son ejemplos de puntos de control ambiguos. Y luego, ¿cómo le voy a hacer para ver que sí estoy siguiendo el plan? ¿Cómo le voy a hacer para ver que mi planificación va a satisfacer lo que me están pidiendo en el punto de control? Ah, pues mira, el diagrama de Gantt pues, nos va a ser de gran ayuda. Entonces, sugerencias para ir viendo que vamos siguiendo bien los puntos de control, pues hay que asegurarse, número uno, que los puntos de control sean claros, ¿no? Es decir, que no haya ambigüedades, esto que les digo. Y algo que también es importante y que ya se los he recalcado en otras partes es que esté por escrito. Si alguien no les deja algo por escrito, no están comprometidos a hacer eso, ¿no? Entonces, siempre, siempre, siempre que algo esté por escrito, así de oye, es que me dijiste que en vez de sumar dinero en esta cuenta, lo reste. ¿Estás seguro de eso? Sí, sí, estoy seguro. Ok, déjamelo por escrito para que cuando yo lo haga, pues no me regañen porque tú me estás pidiendo eso, ¿sale? Algo que también es importante es no cambiar la programación, ¿no? Porque la programación es la que nos ayuda a ver si vamos a tiempo o no. Si yo le estoy cambie, nada más nos estamos haciendo tontos. Entonces, ¿en qué momento vamos a cambiar esa programación? Hasta que tengamos un plan nuevo. Si no hay un nuevo plan, si no hay por parte de la empresa un plan de mitigación a lo que no salió bien, nunca se recomienda cambiar el plan porque si no, pues nos vamos haciendo tontos, como les digo, ¿vale? También cuando lleguemos al punto de control, algo que es muy importante es que siempre reportemos cómo vamos con respecto al plan, ¿vale? O sea, siempre es mejor decir, mira, la verdad es que de tu plan que me estás dando, voy como al 90%, al 80% y no creo acabar, ¿vale? Entonces, no cambien el plan, o sea, no lleguen y digan, la verdad es que voy al 100, ¿no? Cuando en realidad, pues esto no es así. También si necesitan, por ejemplo, mostrar una nueva estimación de fechas de finalización, guarden la programación original y anoten las nuevas fechas en otros lugares, ¿no? A lo mejor separando, poniendo líneas que me separen el plan original del nuevo, ¿no? Y algo que también es importante es siempre guardar copias, porque luego voy actualizando y pierdo el plan original y ya no sé tampoco si estoy haciendo bien la planificación, ¿vale? Entonces, hasta aquí, ¿hay alguna duda? ¿Todo bien? ¿Sí? Todo bien, profe. Perfecto. Sí, profe. Entonces, como actividad de esta parte que estamos viendo, váyanse planteando puntos de control al trabajo que ustedes tienen. Esto ya no es tan importante que lo pongan en su cuaderno que les he revisado cada semana, pero pues plantéenselo ustedes cuando estén haciendo una práctica, cuando estén estudiando para un examen o algo por el estilo, y vean pues justamente cómo le pueden hacer, principalmente para ir seccionando tareas, ¿vale? Entonces, pues bueno, hasta aquí voy a dejar la parte de gestión de programaciones. Voy a detener la grabación.